Hola, bienvenidos a esta entrega de Conversando. Esta vez hemos vuelto a Madrid. Vamos a entrevistar a Giovanni Collazos. Él es... Yo he leído por ahí, a mí me gusta mucho decirlo. Él es madrileño, ¿verdad? Madrileño, sí. Que le define muy bien porque en realidad es peruano, él nació en Lima, actualmente vive en Madrid y él nos ha convocado en un restaurante de unos amigos suyos. Quería dar las gracias a Jessica y a Luis. Estamos en El Cholo, que se encuentra en la calle Antonio Grillo número 3, en Madrid. Muchas gracias, Gio, por traernos a un trocito de Perú, por acceder a conversar con nosotros. Gracias a ti por convocarme a la entrevista. Me ha sorprendido bastante, pero bien, estoy a gusto. Bueno, pues te voy a contar en primer lugar. La idea de Conversando ha sido un poco abarcando la poesía un poco actual. Y yo te tenía en mente, yo creo que te lo comentamos en algún momento, pues primero porque te leo, porque me gusta tu poesía, por la fuerza que tienes, pero también por eso, también porque quería traer un inmigrante, quería tener esa visión de la gente de fuera y de la gente de fuera ligada a la poesía. Así que vamos a empezar por ahí. Cuéntame un poco cómo llegas o cuándo llegas, qué te trae. Pues bueno, yo vine como cualquier otro migrante a trabajar, a buscar, digamos, una mejoría, una progresión, un progreso. Y vine a finales del 99, vine en octubre del año 99, exactamente el 7 de octubre del año 99. Me trajo mi padre, que ya vivía aquí, de forma legal, vine, me hizo un contrato de trabajo, llegué acá. Y nada, empecé a adaptarme. El primer año fue muy duro, porque el cambio, aunque seamos algo parecidos, hay muchas diferencias también en cuestión de mentalidad. Y la verdad que el cambio fue un poco duro, pero bueno, me adapté bastante. Creo que un año me costó simplemente. Bueno, hay gente que le cuesta menos, hay gente que le cuesta más, pero a mí el primer año estuve aquí prácticamente solo. No tenía vida social, solamente trabajaba. Bueno, trabajaba realmente pues para traer a mi otra hermana, y luego mi otra hermana, luego mi madre, así. O sea que tu historia es un poco la de cualquier inmigrante, sí, en esos paralelismos, y te hace diferente que tú llegas y rápidamente... ¿Tú vienes con la poesía, permíteme la expresión, un poco en vena, o tú buscas la poesía al llegar a Madrid? No, yo ya escribía, pero no se lo decía a nadie, claro. Y como el primer año, pues no tenía vida social, digamos, no salía, trabajaba en mi casa, la relación con mi padre no era muy buena, entonces un poco yo me ensimismé, me metí en mi propio mundo. La soledad. Y exactamente. Y nada, cuando pude comprarme mi primer ordenador, con mi sueldo, digamos, bueno, pues contratamos internet y me metí pues a foros y empecé a escribir en foros poéticos de páginas muy viejas, ya no recuerdo los nombres, y ponía mis cosas. Y bueno, ahí empiezas a compartir. Sí, y cosas, bueno, no sé si llamarle poesía, pero eran reflexiones, pensamientos de cosas que me pasaban, pero era demasiado sentimental, o sea, que eran cosas malísimas. Casi todo era de amor y desamor, era una cosa horrible. Bueno, muy mal. Quizá por juventud, o sea, por amor no hay mala poesía, hay muy buena poesía de amor. Lo que pasa es que a lo mejor tu momento era, no sé, estamos hablando del 2000, ¿cuántos años tenías? El año 2000, 2001 más o menos, sí. ¿Y tu edad era? Yo vine a los 21 años, bueno, de los 21 para los 22, porque justamente en octubre cumplo años, ¿no? Relativamente joven, y en esos momentos... Sí, yo es que era súper inmaduro. Tenía miedo a las responsabilidades. Venir aquí me cambié 180 grados. Fue un giro total. Justamente el estar prácticamente solo y verme solo en las calles, pues eso me hizo reaccionar. Me hizo reaccionar y pues yo no puedo ya seguir tener esta mentalidad tonta, digamos, que no me ayuda en nada, y fue una cosa como... Tengo que hacer lo que tengo que hacer, o sea, no puedo tirar para atrás, no puedo ser un cobarde. Y además de los foros, me parece haber leído que también te apuntas a un taller, porque nombras alguna vez como un maestro. Luego de unos años, bueno, después de que pues ya mi madre ya estaba aquí, bueno, realmente al taller ingresé antes de que mi madre viniera.
pero todavía no me lo tomaba en serio, ¿no? Yo no sabía si lo hacía bien, lo hacía mal, en qué nivel estaba, leía poco, no leía casi nada, bueno, leía solamente narrativa, poesía leía muy poco. El único poeta que leía era César Vallejo y Benedetti en aquella época, y poquito más. No leía mucho, la verdad, no leía mucho. Y entonces yo quería, o sea, me daba cuenta que es lo que estaba en mi sangre y que necesitaba expresarme de alguna forma. En ningún momento, es una cosa que siempre escucho por ahí, ¿no? Lo cogí como terapia, como algo para desfogar y sentirme bien. No, en absoluto. Era la necesidad interior. Sí, en absoluto, no sirve para eso. O sea, bueno, no lo es. Bueno, es una opinión propia, ¿eh? Le salva, pero bueno, pero es una opinión propia. Yo tengo un verso, un poema que escribí el año pasado, justamente que está pasando en una época dura. Es que cuando pongo a escribir poesía del sufrimiento no me salva del insomnio. Un verso que dice así, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? O sea, yo puedo escribir lo que me jode, lo que me causa conflicto, lo que me duele, pero eso no quiere decir que me pase el dolor, que resuelva mi conflicto. No, pero bueno, a veces te ayuda a entenderlo, ese conflicto. Sí. A veces te desanuda de alguna forma, o te reconcilia contigo mismo, a lo mejor entenderte, no sé. Yo sí que creo que la poesía en algunos momentos salva. No porque salve porque solucione, sino porque te salva como persona. Quizás a lo mejor a veces es un sentido de vida, no sé. Bueno, vamos a hacer una cosita. Antes de seguir charlando, si te parece, vamos a conocer un poco tu poesía. Nos lees... Bueno, para la gente que no te conozca, vamos a decir que tú sigues inédito todavía. Sí. ¿Qué es tu intención seguir inédito por un tiempo? Porque crees que tienes que seguir madurando, ¿verdad? Efectivamente. Y que estás ahí ahora, crees que estás en el camino de intentar hacerlo cada vez mejor. Sí, bueno, es que es una rayada mía realmente, porque tengo 2 poemarios escritos. El primero se llama El hombre cuneiforme, el segundo se llama Ojos de Paiche, y estoy escribiendo ahora un tercero. Y yo no sé por qué me meto a escribir un tercero cuando los 2 primeros todavía no están cerrados, digamos, pero bueno. Pero yo tengo la impresión de que si no los llevas al papel, no los cerrarás nunca. Sí. Es probable, es como porque sentido, estoy ¿no? constantemente, cada cierto tiempo, revisando y me quedo insatisfecho de lo que está escrito ya. Y es una cosa de como buscar algo que todavía no está. Es que esa satisfacción yo creo que es complicadísima, no se llega nunca. El otro día, no sé si has visto la entrevista con Bárbara, que lo comentaba, sí. Decía que nunca las palabras te llegan, que siempre te quedas en la 10ª parte o en la... yo que sé, muy lejos porque de lo que has querido expresar, pero es que yo creo que lo que sientes a veces es tan grande que es imposible, te acercas. Yo digo que la poesía siempre que es una aproximación. Es que realmente un poema nunca está terminado, claro. Porque en mi caso particular pienso, porque siempre que voy a leer y me pongo a analizarlo, por decirlo de una forma, digo que algo falta o algo sobra. Últimamente veo que sobran cosas. Estás en la época de cola. Sí, porque hace poco leí una entrevista que le hicieron a Vallejo, hace años por supuesto. Hay que decir que es tu maestro 100%. Es mi Biblia. Sí, lo leo de que tengo 9, 10 años. Si que declarar algo como poeta serías vallejiano, ¿verdad? Si me dices, sí. Y además hay mucho de Vallejo en tu poesía. Una cuando te lees desde... O sea, es inevitable que me influye mucho. No sé, es que a veces... Pero no solo porque sea peruano, es por su propia poesía, o tiene que ver no, que sea... no, por ejemplo, me gusta Vicente Huidobro, que es chileno. Sí. Y me gusta tanto como Vallejo, o sea, es formidable, ¿no? Pero Vallejo cosas iguales no he leído todavía no he leído cosas que lo superen. Bueno. Pero por otro lado he leído muy poco también, o sea, me falta leer muchísimo. Sí. Siempre yo soy muy autocrítico conmigo mismo y de las principales autocríticas que me hago es que me falta leer, estoy en pañales todavía en cuestión de lecturas.
no he leído lo suficiente, tengo que leer más y más. Bueno, yo te diré, cuanto más leas, más seguirás pensando que necesitas más. Esto es infinito, o sea, uno empieza a leer y nunca acaba. Conocemos un poquito de tus poemas, nos das un par de ellos, ¿te parece? Por supuesto. Para que la gente conozca un poco. Bueno, traigo aquí el borrador de mi poemario, porque como te digo está en constante revisión. Aquí tengo unas anotaciones de un amigo que me hizo alguna vez, Andrés González. ¿Pides opinión a veces, amigos? Sí. Sí, pero a pocos. A los que te fías mucho. En este poemario solamente le pedí opinión a Giuseppe. Que fue tu maestro del taller. Del taller, sí. A Andrés y a Batani. Y cada uno con su punto de vista distinto. Y la verdad que eso me ha ayudado. Incluso me ha rayado un poco porque me han abierto los ojos y me he dicho, ostras, tengo que mejorar. Bueno, tengo que quitar cosas. A ver, voy a leer este primer poema que se llama Utilidad poética. La verdad es que la vida no es absoluta. Se extiende tajante por los símbolos de la muerte, la enfermedad del hambre, la miseria de la ignorancia, se suscriben apegadas a las costillas de la realidad. Si sirviera la poesía para aliviar y aplacar faunos, los jacos galoparían entre bosques de niños y estos olvidarían los cactus del cuerpo. El crujir de los huesos y el trinar del estómago son campanas de mediodías, son candores insultantes al desolado aliento sintético que ahonda en el bronquio. Mientras el peso de la espada ya no corta naranjos, la opulencia de los olivos va acabando con los sapos que alimentan los versos. ¿Me lees otro de este poemario? Por supuesto. Gatos y gatillos. No se puede prescindir de la intemperie que cauteriza, los tábanos que se alojan en los párpados. No se puede prescindir de los suburbios del cráneo, ni hacer un picnic en un país que te encarcela. El psiquiátrico está lleno de imprescindibles, con todos los naipes sobre la mesa, con la vitrola que ladra a los perros cansados, que olfatean la distancia de los huesos. No se puede prescindir del asfalto, que es el amanecer desabrochado, andando entre tumbos por los postes que bostezan. Los gatos y gatillos también son imprescindibles. Esos gatillos que se jalan y que te apuntan a la sien, esos tejen el cesto del pan con la levadura de la balacera para curtir el pensamiento. Eran del hombre cuneiforme los dos poemas, ¿verdad? Sí. Y yo, no solo ahora que te escucho en directo, sino muchas veces cuando te he leído, tengo la impresión de, y además tengo la impresión de que lo comento para que me lo desarrolles un poco, de que intentas mestizar de alguna manera lo de allí con lo de aquí, o sea, tu lenguaje trae muchas palabras. Yo, de hecho, creo que alguna vez te lo he comentado, yo tengo que ir al diccionario y tengo que buscarte porque muchas veces no sé de qué me estás hablando. Es verdad que esto me enriquece mi cultura. Me pasa mucho, es que me lee. Pero tú lo haces me lo han comentado. Ese es proceso, tú lo buscas. Sí, bueno, claro, es que es un proceso. Yo pienso que, no sé si la palabra es evolución, pero creo que todo poeta tiene que digamos, mejorar, por decirlo de una forma, evolucionar, no sé. Yo antes escribía de forma distinta, era bastante prosaico. A mí me influyeron también los beats. Cuando estaba en el taller de poesía leía mucho. Giuseppe nos hacía leer muchísimo a todo el mundo, de todos los estilos. Incluso una vez me aconsejó escribir sonetos porque yo tenía mucha musicalidad. Bueno, creo que la tengo todavía, no estoy seguro. Y empecé incluso a escribir un par de sonetos, algunos, un poco más, y vi que no era... ¿Cómo se te daba? Costaba un poco de trabajo a la hora de contar las sílabas, que no me gusta absolutamente nada, pero bueno, el ritmo es una cosa que yo creo que me sale natural, creo. Normalmente no lo pienso mucho, no busco. Es una cosa instintiva.
es una cosa que tiene que ver mucho con la música que está en mi cabeza, porque bueno, yo soy percusionista también, toco el cajón, bueno, timbales, tumbas. Y lo que la melodía la tienes encima. Y sí, la melodía, yo, claro, me encanta la música y entonces es inevitable. Luego aplicarlo en la poesía. No sé cómo, pero es una mecánica que está en mi cerebro, ¿no? Eso es un poco difícil de explicar. Y... Bueno, es que la poesía puede ser muchas cosas, pero es música también, sobre todo, que sí. Tiene que sonar y tiene que correr y tiene... Es esto que si no te corre... Tiene que fluir. Sí, sí. Y con lo que me estabas diciendo antes, ¿no? Entonces, Giuseppe también fue la persona que me sugirió, que me dijo, Gio, tú tienes tus propias palabras. No las pierdas. Y tienes las de acá. Yeah. ¿Por qué no las usas? Ambas cosas, ¿por qué no? Yo creo que conseguirías algo muy rico. Algo un estilo propio que está complicado. Claro, probablemente no distinto, no lo sé, no creo que sea distinto, no sé, pero sí, empecé a probar, empecé a leer a poetas peruanos. Reconozco que, entre comillas, mi formación poética ha sido aquí en España, en Madrid sobre todo. Y poetas peruanos poquísimos he leído, y los he descubriendo aquí. Curioso. Sí, gracias al taller también. Gracias al taller descubrí a Blanca Varela, que es magnífica. Me quedé impregnado. Y otros poetas peruanos más, a Westphalen, a Yelso, a César Moro, y me quedé con César Moro también. No sé, bueno, es que es complicado encontrar un adjetivo que lo describa. Y claro, leer a toda esa gente peruana que veo que usa palabras que yo sea, ostras, pero si esto, yo hablo de mi barrio. Claro, o sea, el lenguaje... Digo, no, esto es un poco la jerga, ¿no? Yeah. Un poco metiéndola en un poema sin que desentone, elevando la palabra, ¿no? O sea, sí. Dándole un valor poético. Para mí es sensacional, una cosa que dice, ostras, pues yo también creo que puedo hacerlo. Y nada, es escribir y usar todas las palabras que están en mi cabeza, gracias a las pocas lecturas que he tenido, sí. Y según el sentimiento, según lo que quiera expresar, usarlas. Yeah. Por eso yo pienso y siempre comento que es básico leer. Para escribir es básico, porque las palabras es lo que te da los elementos para poder expresar. La cita que trasciende de Borges, que no presume de lo que ha escrito, sino de lo que ha leído. O sea, no sé cómo es literalmente, pero es la que... Yo no la puedo aplicar a mí porque leo poco, o sea, no puedo presumir nada. En un momento de su vida ya muy mayor y además después de mucho leído. Quiero decir, concretemos un poco, que mi impresión era la que yo te comentaba, que es buscado, que tú traes ese lenguaje aposta y que ahora eres consciente que lo haces y encima... Ahora es automático, es una cosa como que al principio no me había planteado, pero después ya llevo pues, yo llevo fuera del taller ya hace casi, 3 años ya, sin la actividad de taller, o un poco más, no recuerdo bien, y a partir de salirme del taller, cambié, justamente empecé a usar palabras coloquiales peruanas, o simplemente palabras peruanas, digamos, peronismos o americanismos también, porque también pues me gusta Girondo y es inevitable pues rescatar palabras de su poesía. Vale, y no es que yo tenga un ataque de patriotismo, pero no hay ningún poeta, por supuesto, español que te guste. Para mí el mejor poeta español es Leopoldo María Panero. Sí. Sí, me encanta lo absurdo de muchos de sus poemas, esa locura vital, yo le llamaría locura vital. Sí, lo sé. Palma de Mallorca. Lo vi... No es vigida, ¿eh? No, lo vi en la última feria del libro aquí en el Retiro. Compré un libro, me lo firmó y la verdad que me hizo un garabato y digo, qué guay, ¿no? Qué bien, ¿no? Es un loco orgulloso de serlo además, y yo le he leído alguna entrevista. Bueno, ¿cuánto echas de menos, o qué es lo que más echas de menos de Perú? A mi madre. Sí. Por supuesto, es lo que... bueno, además de mi familia, por supuesto, o sea, tengo mucha familia, muy numerosa, mi madre tiene 9 hermanos.
O sea, eres un montón de tíos. Tengo muchísimos primos, aunque están repartidos entre Lima, Estados Unidos, bueno, y aquí mis hermanos y yo aquí en España, digamos. Bueno, eso es lo que tiene que ser. O sea, tengo familia que también es inmigrante, ¿no? Entonces sabe lo que es esto. ¿Ahí le has escrito algún poema a tu madre? Sí, estuve en Lima en el año 2008, finales del año 2008 estuve en Lima, porque mi madre pues le diagnosticaron cáncer a la mama, la operaron y tuvo que pasar un proceso de quimioterapia. ¿Y te fuiste a cuidar? Y me tocó ir a mí a cuidarla, a ser de enfermero, de cocinero, digamos, de casa, digamos, ¿no? Me encargaba yo de todo, prácticamente. Bueno, mis tías nos ayudaban, por supuesto, ¿no? Y estuve casi 3 meses con ella, cuidándola, intentando contagiarle fortaleza, cosa que yo no tenía, era fingido, porque yo estaba súper acojonado, pero al final salió todo bien, pude demostrar a mí mismo, bueno, y a ella, ¿no? que podía hacerlo, ¿no? Porque para mí era una experiencia nueva, fue enriquecedora totalmente, me di cuenta pues que no era tan débil, que sí que era fuerte, digamos. ¿Y todo ese proceso te llevó a escribir una cosa? Pero sobre todo ella. Yeah. Realmente la fuerte es ella. Y para mí es un ejemplo de mujer. ¿Nos lo lees, el poema de tu Sí. madre, y lo sentimos en versos? ¿Cómo es? Sí, bueno, si lo has traído. Sí, lo he traído. No, pertenece también al poemario El hombre con uniforme y es el último poema. Al pie de su cama la vi morder la vida. En el deterioro de la enfermedad, tu sonrisa descorchada se desangra sin adornos y me doy cuenta que la magia de niño incandescente expira. Ahora soy un tipo duro con sollozo, un tipo sediento que ya no deshoja las puertas ni va corriendo a tu encuentro. Al pie de tu cama te he visto existir mordiendo la vida, apretando la sangre, dentro de una cueva de llagas sepultadas en la tumba que inventé para tus heridas. Fue una temporada con tu Dios que ama el sufrimiento, al que nunca saludé. Entonces me creía fuerte y a la vez me retorcía. Y aprendí que la fuerza eres tú, que la materia de la que estás hecha tiene un fino bisel que cimbrea en la canícula de los andamios incrustados. Hace tiempo que camino solitario por las noches, sin dioses, sin cruces y sin demonios guerreros. Sufro de ebriedad viscosa que me produce cierto temblor en mis desechos somnolientos. Y pienso que de ti salí para disfrutar de la asfixia de todo ser omnisciente, para extrañar el tiempo, la piel, la vida y la muerte contigo en mi descatalogado desierto humano. Claro. Evidentemente lo has recogido ahí, casi todo. Sí. Bueno. Escribí más poemas, pero eran demasiado fuertes, demasiado dolorosos. Bueno, este duele también, ¿eh? Elegí al final este, ¿no? Este duele también. Bueno, además, lo bueno que tiene salir en una tele por internet es que tu madre te podrá escuchar recitarlo. No sé si ha tenido ocasión de ver. Sí, me vio en el recital que di Los Diablos Azules. Por la Jam, por el... Que fui poeta invitado, que se pasó por directo por internet, pues lo vio. Yo también te digo. Lo vio. Y además que este poema se lo he leído por el teléfono algunas cuantas veces. Bueno, pues ahora te tendrá ahí con imagen y te tendrá para siempre. Si te parece, dejamos un poco El hombre con uniforme y hablamos, porque este ha sido el primero, ¿verdad?, que has escrito. Sí, digamos que sí, aunque es una especie de recopilación de algunos poemas más antiguos, otros más actuales, aunque ya tiene 2 años esto. Ya. Y comentamos un poco, me cuentas el otro poemario. Sí, ¿en qué? Ojos de Paiche. Bueno. Cuéntame un poco, antes de que me leas, cuéntame un poco
si hay una variación de esta escritura, de esta poesía, si hay una evolución en ti que se refleja de uno a otro, o si sigues una línea que habías encontrado aquí y la llevas aquí. En principio, cuando escribí este poemario, no había una conciencia de crear un poemario, de hacer un poemario, porque todos los poemas que pertenecen a Ojos de Paiche son poemas de dolor, de desamor. Bueno, mucha gente ya sabe esta historia porque mis amigos, sobre todo, me conocen y saben mi historia un poco. Tú tienes una Julieta, tú tienes una Claudia. O la tenía, bueno, no sé, o la tuve. Y bueno, pues, digamos, me dejó. Y fue, bueno, realmente lo sigue siendo. El amor de tu vida. Sí. Además de eso, me refiero a la experiencia del abandono, ¿no? Del desamparo, de sentirse perdido, ¿no? Estar sin brújula, no sé cómo explicarlo, por eso escribí, por eso empecé a escribir poemas sobre el tema, y son poemas que no tienen corrección todavía, porque son escritos desde dentro, totalmente, desde el estómago, desde el corazón, desde las entrañas, desde el sufrimiento, digamos. Hay gente que me ha criticado, que me ha dicho, ¿por qué escribes? ¿Por qué lo pones en tu blog? Por ejemplo, le digo, pues porque me da la gana y ya está. O sea, no hay más. O sea, la gente que me quiera leer, que me lea, y si no le gusta, que no me lea. Además, yo creo que si algo se puede criticar en poesía es la falta de autenticidad. Siempre que tengas, o sea, mientras escribas desde lo auténtico, desde lo que sientes, ¿qué más? Pues ahora es desamor, ya llegará amor, ahora es política, ahora es lo que vives, lo que sientes y lo que te llega, y en esos procesos son los que van reflejando. Y eres muy joven y ya te tocará escribir otras cosas, pero ¿por qué no vas a escribir ahora de lo que estás viviendo si es este desamor? Claro, sí, yo creo que siempre hay que escribir sobre el presente, ¿no? Pero bueno, también sobre el pasado, pero eso más adelante ya te comentaré. Pero bueno, simplemente uno tiene que hacer lo que siente, lo que te pide el cuerpo, digamos. No forzarse en la escritura. A mí no me gusta forzar un tema específico. Yo soy muy político, tengo, digamos, muy presente lo que es el ser humano y los problemas. Pero no tienes muchos poemas políticos, ¿verdad? Poquísimos. En el primer poemario, en la primera parte que se llama Pertenencia, donde se trata de poemas de arraigo y desarraigo y poemas sociales. Bueno, solamente hay 12 poemas en esa primera parte, esos son pocos. Todavía no me atrevo a desarrollar ese tema por una sencilla razón de que todavía no me veo capaz de hacerlo, porque para mí la policía estaba pensando en política, en las manifestaciones. La poesía social y política para mí es muy difícil lograr, valga la redundancia, poesía a la hora de escribir sobre ello. Porque casi todo lo que he leído. Sí, pero si te gusta mucho es muy escribir poesía de. Pero ¿cómo lo logra? ¿No? Lo decía yo el otro día. Vallejo hizo poesía social sin ser panfletario en absoluto. ¿Qué es decir sin caer en el panfleto? Sin caer en el discurso también. O sea, uno no puede ser. Es que si quieres dar un discurso, pues escribe prosa, ¿no? Es lo que yo pienso, actualmente, porque de todas formas uno está en constante cambio, en el plano poético me refiero, no en las ideas. Y cada uno es libre de elegir el estilo, pero yo todavía no lo hago por esa misma razón. Yo creo que tengo que... Por decirlo de alguna manera, no has sabido encauzarlo. Sí, necesito tener más lecturas, saber más de todo, para desarrollar ese tema, para desarrollar ese tipo de poesía que yo creo que necesita rigor. Perdóname que te reconduzca, porque nos vamos a ir a la política y nos vamos a dejar... Perdona, sí, es que yo soy así, hablo de un tema y luego me voy a otro. No, de eso se trata, de que fluya, pero vamos a recuperar un poco que habíamos comenzado con el poemario y vamos a recuperar algún poema de desamor. Vamos a traer a Claudia, aunque duela un poco, ¿te parece?
quiero leer dos. Vale, perfecto. Uno un poco, no tanto de desamor, un poco de lo duro que, digamos, de lo mal que lo pasé, digamos. Vale. Y el otro un poema nostálgico. Vale, perfecto. Calato. Me despierto calato bajo el algarrobo que cimbrea sus marchitas ramas, en el desierto envoltorio que cincela el pecho. Camino calato sin ofertorios, con la prenda desposeída de tu órbita, en estas dunas fluviales donde no crece el lúcumo. Ando calato y no desnudo, porque no me alcanza ni para las palabras, en estos sueños líquidos que me preñan concubino de soledad. Voy con rostro de revólver y calato, como faite perdido en el barrio, que quema su marimba en las esquinas malsanas, con la música de una quena vaticinio en la intemperie que raspa los pies. Calato. ¿Qué significa calato? Yo lo sé, pero es para que lo sepan los que nos escuchan. A mí me parece fundamental para este poema. Sí, bueno, esto es parte de lo que te comenté antes, de usar palabras, digamos, que habitualmente se usan allá y probablemente aquí la desconozcan. Eso está claro, pero si solo te pregunto por calato, porque es el juego con calato y desnudo. Es que, sí, lo que pasa es que Perú, bueno, calato tiene muchas acepciones, por decirlo de una manera, ¿no? Calato significa estar desnudo, pero también significa estar desprendido, despojado de ropa y de muchas cosas. Entonces, la palabra en sí embarca para mí muchos significados. Es un desnudo más integral o más tal. Aunque sea... Es por eso, es que si eso es fundamental. Ando calato y no desnudo. Que si lo dijéramos en castellano más puro, de ando desnudo y no desnudo. Es precioso, Gio. Es que es precioso, o sea, por eso. Es tan importante saber que es casi lo mismo. Vale, seguíamos. ¿Querías leer otro de este poema? Sí. Este se llama Las Lúcumas y pues va netamente dedicado a Claudia. Las lúcumas siempre brotaban de tus costillas cuando gota a gota traspasaba los límites de las ramas, abreviando la sed que se injertaba en mi pecho. Masticaba lumbre con el sabor del filamento aldeano, con la vibración silente de tu hierro. Un yarabí salía de tus ojos con la fruta cayendo en los ponientes para ser devorada con el soplo de las espadas que siempre bordeaba tus huesos. Y yo, cretinamente, siempre trepando del árbol como niño hambriento, con el estambre de la piel que rasgaba el amor con que nos tonsurábamos el cuerpo. Las lúcumas. Bueno, yo ahora te pediría que me leyeras más, seguiríamos charlando, porque casi cuando nos toca terminar es cuando uno se empieza a sentir a gusto y quiere desarrollar todo, pero es un programita, ¿sabes? Nos ves y tenemos un tiempo, no podemos seguir alargándonos mucho, así que si te parece, no sé si nos quieres contar alguna cosita más o simplemente te pido esos versos con los que nos despedimos, ¿sabes? ¿Has visto algún programa de los nuestros? Nos despedimos con unos versitos tuyos o de un poeta, tú eliges. Pues no te voy a leer unos versos, te voy a leer un poema pequeñito que se titula El pez. Muy bien. El pez no muere por la boca, muere por la ingesta masiva de sus propios defectos. No se ahoga en un vaso con agua, se ahoga por la asfixia de su inventiva. No se muerde la cola, solo sigue una línea circular sin desviarse del camino, sin querer nadar sobre el aire ni dejarse llevar por el viento. Ni dejarse llevar por el viento. Sí, bueno. Bueno,
Pues ha sido un placer tenerte cerquita, escucharte así en Petit Comité. Muchísimas gracias por... Gracias a ti por la invitación, por la, no sé, por la entrevista, por compartir mi poesía, digamos. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a ti. Chao. beguadatv.com